Vamos a estar leyendo del primer libro de Samuel, capítulo 28, los versículos 3 hasta el versículo 6. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa, versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta hora de la tarde por tu amor, misericordia, Señor, por este momento, Señor, que nos permites estar aquí reunidos, Señor, qué privilegio escuchar tu palabra y te ruego, Dios, que seas hablando a nuestras vidas. Toma control de este tiempo, Señor, y permite que todo lo que hagamos sea para edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mirando la historia del establecimiento de los reyes en la nación de Israel, todos sabemos que comienza con aquel hombre llamado Saúl. El pueblo de Israel, en aquella ocasión, en un acto de querer imitar a las demás naciones, decide pedirle a Dios un rey. Su lenguaje era: queremos un rey como todas las naciones, un rey que nos dirija nuestras batallas, un rey que vaya y nos represente. Samuel al principio se opuso, ¿recuerdan ustedes eso? No era la plena voluntad de Dios. Él trató de reconvenirlos. ¿No era exactamente mejor que Dios los gobernara, los rigiera a ellos? Sin embargo, el pueblo porfió y porfió. Y Dios decide entonces entregarlos a su voluntad. Les permite tener un rey. Este sería el rey Saúl, hijo de Cis. Al principio, el rey tuvo la aprobación de Dios. Parecía que todo iba bien. El libro de Samuel toma gran parte para mencionar cómo fue escogido por Dios, cómo fue establecido allí, pero también su rebelión, su caída. El libro de Samuel entonces al final registra cómo terminó el rey Saúl. Hemos leído hace un momento en el capítulo 28, cómo al final de sus días, lamentablemente el rey Saúl, luego de haberse rebelado contra Dios, luego de haber desobedecido la palabra de Dios, dice la Biblia que trata de consultar a Dios, tenía miedo, está próximo allí a ser invadido Israel por los filisteos, tiene miedo y dice la Biblia de que decide consultar a Dios. Pero lo que me sorprende es que dice el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este personaje al final de su vida decide rebelarse contra Dios, y cuando quiere saber la voluntad de Dios en algo tan importante como lo que pasaría con el pueblo de Israel, los filisteos, la Biblia dice que Dios no le contestó. Y es tan específico que dice ahí el relato, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este relato de la vida de Saúl no solo está como un dato biográfico, aunque claro lo es. El relato de la vida y cómo terminó Saúl es también algo que Dios ha dejado allí para advertirnos a nosotros. Como toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, y siempre es actual para cada circunstancia de nuestra vida. Detrás de esto entonces, vemos que la palabra de Dios, mostrando el fracaso de Saúl, Dios desea que tomemos consejo, que aprendamos de la vida de Saúl. Y lo que pasa en el versículo 6 de cómo Dios no le contesta, luego de que Dios ha decidido abiertamente dejarlo a sus anchas, podríamos titularlo de la siguiente manera: cuando Dios deja de hablar. Ese es el título de mi mensaje para este día. Cuando Dios deja de hablar. Pensemos en esa frase del versículo 6, cuando dice, y consultó Saúl a Jehová. Aunque trató en aquella ocasión de saber la voluntad de Dios. Pero dice el versículo, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué sucede entonces cuando Dios deja de hablar? Si hay algo y un momento en el cual el cristiano debería preocuparse, es cuando precisamente Dios deje de hablar. ¿Sabe usted que puede llegar en la vida del cristiano un momento en el cual ya Dios no le hable? Es el ejemplo de Saúl. Ya Dios no le habla. Aunque parece que Saúl quiere saber la voluntad de Dios. La verdad es que Dios ya no le habla. Ni siquiera por los elementos como sueños, ni por Urim, ni tampoco por profeta. Ya Dios no le habla. En primer lugar, cuando Dios deja de hablar es porque su favor se ha apartado. Eso sucede. Versículo 15. Capítulo 28 del primer libro de Samuel, versículo 15.
Note lo que menciona la Biblia allí. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Cuando Dios deja de hablar, en primer lugar es porque su favor se ha apartado. Y esto pasó en la vida de Saúl. Créame que Dios no obró de una manera caprichosa con Saúl. Al principio, en el capítulo 14 del libro de Samuel, miramos el favor de Dios. Cómo Dios al principio aprobó la vida de Saúl. Capítulo 14 del primer libro de Samuel, versículo 47. Dice allí: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos, en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, miren eso, era vencedor. Donde quiera que Saúl iba, dice la Biblia, que Dios le daba la victoria. Ese favor que le daba la victoria al rey Saúl, donde quiera que iba. Donde quiera que él iba, incursionaba, ya fuese contra los filisteos, contra Amón, contra Moab, los enemigos del pueblo de Israel. Dice la Biblia de que él era vencedor. Créame que esto no era porque fuera muy diestro en la batalla, aunque claro lo era, un hombre de guerra. Pero como mirábamos hace un momento en la escuela dominical, era Dios quien le daba la victoria. Y esto era porque el favor de Dios todavía estaba con Saúl. Cuando Dios deja de hablarle al rey Saúl, es porque su favor se ha apartado. Prontamente el rey Saúl moriría. Ya no sería aquel personaje vencedor en las batallas como lo fue en el pasado. Al final de los días, vemos en el capítulo 28 del libro de Samuel, vuelva allí conmigo. El mismo Saúl tiene que reconocer que el favor de Dios se ha apartado de él. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Al final de su vida tiene que reconocer Saúl que ya Dios no le habla, se ha apartado su favor de él. Y la evidencia principal de que ya no estaba el favor de Dios para hacerlo vencedor en la batalla con los filisteos, ¿sabe cuál era? Que Dios ya no le hablaba. Terrible cuando Dios deja de hablar, ¿no? Prueba de esto, dice Saúl, que ya Dios ha apartado su favor de mí, es que ya Dios no me responde, ya Dios no habla conmigo. Cada cristiano debe pensar en esa realidad. ¿Le habla Dios a usted? ¿Todavía usted puede decir Dios me habla? Cuando Dios deja de hablar es porque ya su favor se ha apartado. El mayor favor con el cual contaba Saúl era que Dios le hablara. Ese es el mayor favor. En su gracia Dios todavía le dirigía cuando estaba todavía dispuesto. Dios le hablaba. Dios lo llevaba en las victorias en sus batallas. Pero al final de su vida, miren lo que pasaba. En un esfuerzo quizá angustiado, trata de buscar que Dios le hable. Ya no le hablaba por sueños. Ya no le hablaba por los profetas, ni siquiera por el Urín, un accesorio que utilizaba el sumo sacerdote. Ya Dios no le hablaba. ¿Qué podemos decir de esto? Era una evidencia entonces que el favor de Dios ya no estaba con él. Ya Dios no le hablaba. Viene el versículo 6 del capítulo 28 del libro de Samuel. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Note por qué no le respondió, ni por sueños. Era una forma que utilizaba en aquel tiempo Dios para hablarle a su pueblo. Ni por Urín, ese accesorio que llevaba en el efod del sumo sacerdote. Ni tampoco por profetas. Estas formas eran vigentes en el tiempo del rey Saúl. Así hablaba Dios. Ya hoy en día Dios no habla por sueños, como dice Hebreos 1:1. En los postreros tiempos Dios nos habla por lo que dijo el Hijo, la palabra de Dios. Sin embargo, aunque hay cristianos que tienen la Biblia en su casa quizá, aunque la leen, no la entienden, Dios no les habla. Eso pasó con Saúl. Ya Dios no le hablaba. Y puede llegar el punto en el cual un cristiano, aunque tenga la palabra de la Biblia en su casa, la lee, no encuentra sentido en ella. Otro quizá la lee y no la comprende. Quizá ese sea el indicador de que ya el favor de Dios se está apartando de esa persona. Cuando Dios deja de hablar es porque su favor se ha apartado. Saúl está allí en un esfuerzo desmedido de tratar que Dios le hable. Y sin embargo, no hay nada. Esa es la razón por qué muchos cristianos se han apartado tanto de la comunión con Dios. Su favor no está con ellos, que aunque intentan leer la Biblia, ya no le encuentran sentido. Quizás sea el caso de alguno que dice, yo leo la Biblia y no comprendo nada. Antes la leía, meditaba en ella y sentía que Dios me hablaba. Encontraba en ella guía, fortaleza, dirección para mi vida. Pero ahora, aunque la tengo y la leo, nada sucede en mi vida. En segundo lugar, cuando Dios deja de hablar, versículo 17, del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Mire lo que pasa.
Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, ¿quién? David. En segundo lugar, cuando Dios deja de hablar, es porque ya no le somos útiles. Terrible, ¿no? ¿Por qué no le hablaba Dios a Saúl? Recuerde que él estaba tratando de saber qué debo hacer ahora que los filisteos están allí pronto en batalla contra mí. ¿Qué debo hacer? Dios guarda silencio y este silencio, después de que ya viene, consulta a una divina para que le hagan traer a Samuel, que realmente era Samuel porque la divina no alcanzó a hacer su engaño. Le dice Samuel que la verdad es que Dios no le habla porque ya Dios ha decidido entregarle el reino a David. ¿Qué significa eso? Sencillamente de que, mira, Saúl, ¿sabes por qué Dios no te habla? Porque ya no eres útil para él. Ya no eres útil para él. Y claramente entonces Dios ha decidido que en lugar tuyo va a reinar tu compañero David. Y esto debería preocupar al cristiano. Cuando ya Dios no le hable a usted es porque ya Dios no quiere usarle. Ya usted no es útil para él. Tremendo, ¿no? Y hay muchos cristianos que se acostumbran a eso. Una dureza en su corazón de tal forma que ya Dios no les habla y dice, ay, vea qué raro. Y es aquel cristiano que dice, yo antes, cada día sentía que Dios hablaba a mi vida cuando leía la palabra de Dios, cuando oraba. Pero ahora ha pasado el tiempo y ya Dios no me habla. Qué bueno que Dios todavía nos hable, ¿no le parece? Si Dios todavía nos habla es porque todavía somos útiles para Él. Si Dios le habla a usted es porque todavía Dios quiere quizá usarle. Porque todavía quizá Dios tiene un propósito para su vida. Pero le dice claramente en palabras Samuel a Saúl, ya Dios no te habla porque la verdad es que ya no le eres útil. Terrible, ¿no? Muchos cristianos entonces no comprenden eso. Y cuando Dios les habla a veces se molestan. Y debería ser lo contrario. Qué bueno que Dios me hable. Qué bueno que Dios todavía tome su palabra e incluso me confronte, me amoneste. Qué bueno es que usted hoy pueda sentir y saber que Dios le ha hablado a su vida. Eso es bueno. Porque quizá todavía Dios quiere trabajar en su vida. Dios quiere cambiarle, moldearle, madurarle, quizá amonestarle, disciplinarle. Pero eso es bueno porque todavía podemos ser útiles para Dios. Sin embargo, muchos se molestan. Ah, me lo dijo por mí. No. Es porque Dios todavía quiere usarle. Ya no había nada que hacer en la vida de Saúl. En tercer lugar, dice la Biblia en el versículo 18 y 19 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho, y Jehová entregará a Israel, también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. En tercer lugar, cuando Dios deja de hablar, es porque ya no habrá misericordia sino juicio. Esto que te ha hecho Dios hoy, le dice Samuel, Dios lo ha hecho de esa manera, es porque se espera el juicio. Terrible. ¿Por qué Dios no me habla? Alguno se preguntará. Porque ya Dios le ha hablado bastante a usted quizá. El problema de Saúl fue que no obedeció. Se lo dice Samuel, ¿no? Tú no obedeciste el ardor de la ira de Dios. No cumpliste lo que Dios había dicho contra Amalec. Y por esa razón Dios te ha hecho esto. ¿Y qué? No te responde. Y es más, es evidencia de que mañana a esta hora, usted, sus hijos, incluso la nación de Israel caerá en manos de los filisteos. Cuando Dios deja de hablar, es porque ya viene juicio. Miren el versículo. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué significaba te ha hecho esto hoy? ¿Qué era? No hablarte. Por eso, porque tú no obedeciste. Mire, llega un punto en el cual el cristiano no obedece a Dios y Dios deja de hablarle. Dios deja de hablarle porque se vuelve desobediente. Tú no obedeciste, Saúl, por esa razón ya Dios no te habla. ¿Cuánto le ha hablado Dios quizá a usted? Y la verdad es que usted no obedece. Hay cosas que quizá usted sabe y es consciente, y si es honesto ante Dios, Dios le ha hablado y usted no obedece. Llegará un momento en el cual Dios deja de hablar. Y si deja de hablar, ¿qué cree que puede pasar? Vino el juicio de Dios. Saúl en aquel momento tuvo angustia a los filisteos, porque por eso intentó buscar a ver qué decía Dios. Pero tuvo más miedo y angustia a los filisteos. Pero ¿sabe de qué no tuvo miedo Saúl? Que Dios no le hablara. Miren el versículo 5 del capítulo 28. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se apartó de mí. ¿Era consciente de eso, no? Claro. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Qué terrible que Saúl tuviera más miedo de los filisteos, de lo que pasaría con ellos, y no tuviera el mismo miedo de que Dios no le hablara.
Debía haberse preocupado de eso, ¿no? Y así debería cada cristiano preocuparse. Preocuparse cuando Dios no le hable. Preocúpese ahí sí. Porque quizá puede ser que el favor de Dios ya haya desapartado de usted. Quizá puede ser entonces que se espera el juicio. Quizá entonces es porque ya Dios no desea usarle, ya no es útil usted. Pero la verdad es que Saúl tenía más miedo. Eso fue, tengo miedo ¿de qué? De los filisteos. Tengo miedo porque se han reunido allá y ¿qué debo hacer? Pero no vemos en la vida de Saúl diciendo tengo miedo de que ya Dios no me está hablando. Eso sería de miedo, ¿no? El cristiano que ya no escucha la voz de Dios debe preocuparse seriamente porque ya está entregado a sus malas decisiones. Qué miedo eso, ¿no? Que ya usted no tenga la dirección de Dios en su vida. Peligroso eso, terrible. Eso debería aterrarle a usted. Sin embargo, hay cristianos que se acostumbran a eso, ¿no? Ya Dios no me habla. Son aquellos cuyos corazones son tan duros que dicen, pues ya no, yo no siento nada. Antes sí iba a la iglesia con gozo, regocijo y me gustaba escuchar. Ya ahora igual me da. Si asisto, si no asisto, si escucho, si no escucho, no pasa nada. ¿No le da miedo a usted eso? ¿No le da terror? Pero muchas veces tiene más miedo la gente de las consecuencias de sus actos que de Dios mismo. Saúl, ¿no tienes miedo de que Dios no te hable? No, tengo miedo de los filisteos. Y trata a ver si de pronto puede hacer algo para arreglar esa situación. Versículo 19. Y le dice Samuel, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Se dieron cuenta ustedes? Aún después de esto, no es Dios hablándole, es el profeta. Y el mensaje que le da no es muy bueno. Dios no le habló porque ya el juicio estaba determinado. Mañana usted y sus 2 hijos están aquí también igual conmigo. Esa es evidencia de que sí era Samuel. Y la otra evidencia de que a pesar de todo esto, Saúl sí era salvo. Porque ¿dónde estaba Samuel? ¿Dónde creen ustedes que estaba? Y le dice, mañana usted y sus 2 hijos, aquí conmigo. Pero lamentablemente el problema fue que abandonó esta vida en derrota. Y esa es una evidencia de que, claro, la salvación es de Dios, de Jehová. No se pierda. Mire quién fue. Un desobediente, fuera de la voluntad de Dios. Pero con todo y eso, cuando murió, ¿a dónde cree que fue Saúl? Salvó. Mañana a esta hora usted, Saúl y sus 2 hijos, aquí conmigo, haciéndome compañía. ¿Para qué hablarle a un muerto, cierto? Usted está tan asustado que eso, ¿para qué? Lo que pasa es que ya le llegó a usted el día. Mañana a esta hora, alístese porque hay funeral. Usted y sus 2 hijos en un día. Aquí vienen y aquí nos veremos. Cuando Dios deja de hablar entonces, es evidencia de que viene el juicio de Dios. Créame, Dios habla y habla y habla. Pero cuando Dios enmudece, juicio. También pasó así con el pueblo de Israel. Lo que se conoce como los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Dios ya no le habló más al pueblo de Israel. Mandó a los profetas, Jeremías, Isaías, Habacuc, Elías, Eliseo, todos los profetas. El pueblo no hizo caso. Dios guardó silencio por 400 años y después vino el juicio. Esto es serio cuando Dios ya no nos habla. ¿No se ha puesto a pensar por qué Dios ya no me está hablando? Si ese es su caso. ¿Cuál es el fin? Y algunos hasta se alegran. Menos mal ya Dios no me habla. Menos mal. Porque algunos como que se ponen contentos porque claro, como ya Dios no me habla, no tengo nada que obedecer. Pero mire lo que hay detrás. Y algunos entonces hasta le andan sacando el oído. Ay, no, que Dios no me hable porque si Dios me habla tengo responsabilidad. Y cuando Dios no le habla, ¿cuál es su reacción? Ojalá nos preocupáramos. Esto que dijo Samuel se cumplió. Capítulo 31 del primer libro de Samuel, versículos 1 al 6. Mire lo que pasó. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron de delante de los filisteos. Y cayeron muertos en el monte Gilboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab, a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, y se echó sobre ella. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. ¿Se cumplió lo que Dios dijo? Sí. Terminó hasta suicidándose, porque eso fue lo que hizo. Aunque claro, le dijo a su escudero, mátame, no lo hizo. Y dice que tomó su espada y él mismo se echó sobre ella. Es un acto de suicidio. Mire lo terrible cómo puede terminar un cristiano cuando Dios no le habla. Hasta en el suicidio, mire. Y algunos dicen, ¿será que se salva el que se suicide? Pues mire que sí. Pero cuando el cristiano está fuera de la palabra de Dios, cuando no está expuesto a ella y Dios no le habla, mire los pecados a los que puede llegar, terribles, terrible suicidarse. Dios ya no le hablaba. Cada cristiano en este día debe agradecer a Dios que Dios le hable todavía. ¿No es bueno que Dios nos hable?
Sí. Pero también si hay alguien que dice, yo la verdad, me encuentro como Saúl. Soy un Saúl, ya siento que Dios no me habla. Cuidado. Preocúpese, alármese, porque mire lo que puede pasar. Cuando Dios deja de hablarnos, algo está pasando, ¿no? Créame que Dios no es un Dios caprichoso que dice, no voy a hablar más. Es porque quizá ya ha hablado tanto, tanto y nosotros no hemos oído. Y resta el silencio de Dios. El silencio de Dios es algo preocupante, ¿no le parece? Algo a lo cual el creyente debería tenerle miedo. Cuando Dios deja de hablar, entonces debemos preocuparnos. No está el problema en Dios, nosotros. En este día usted, hermano, ¿oye todavía su voz? ¿Está oyendo su voz? Para no ir tan lejos, ¿ha oído usted la voz de Dios? ¿O Dios le habló? Si no es así, debe tener cuidado, porque cuando Dios deja de hablar, algo terrible puede pasar en nuestra vida. Medite en lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios en este día. Una sencilla pregunta hágase usted en este día. ¿Dios todavía me habla? Piense en eso. ¿Dios le ha hablado esta semana, el día de hoy? Piense en eso en este día. ¿Cuál será el fin de que Dios ya no me hable? Ahí está la respuesta. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Necesitamos cada día, Señor, ser sensibles a tu voz, escuchar cuando tomamos tu palabra, meditamos en ella. Sigue, por favor, hablando a nuestras vidas. Sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas. Ayúdanos, Señor, a cada día revisarnos, a ser conscientes, sensibles a lo que quieres hablar a nuestras vidas. Te pido, Señor, por aquel cristiano que quizá ya Dios, tú no le hablas. Te pido que le ayudes, que pueda, Señor, hoy corregir su mal camino, que pueda, Señor, en un acto de arrepentimiento, mirar su corazón, suplicar el perdón tuyo, Dios. Y ayúdanos, Señor, a no llegar a esa etapa en la cual llegó el rey Saúl, en la cual ya tú no le hablabas. Siempre, Señor, necesitamos de tu palabra. Y gracias una vez más en este día. Te ruego, Dios, que obres en cada mente y en cada corazón. En nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.